¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, ya que me dan la oportunidad de compartirles esta lección 11 de Santiago. ¿Qué les parece si entramos en materia? Bueno, estas lecciones son las últimas, la 11 y la 12. Se ha atribuido la epístola a Jacobo, el hermano del Señor, conocido como Santiago. La epístola consiste mayormente en exhortaciones morales sobre una gran variedad de asuntos muy importantes para el desarrollo de nuestra iglesia ahora, en este tiempo. Es el tipo de instrucción moral que era ampliamente usado en los tiempos del Nuevo Testamento. Así es que va a resultar muy interesante estar abordando pues esta lección de Santiago. Espero se encuentren bien, mis mejores deseos. La oración es que le pidamos al Señor salud, porque con salud podemos trabajar. Por eso es lo importante. Lo importante que nos cuidemos nosotros mismos y que cuidemos a los demás. Bien, vamos a entrar a Santiago, capítulo 5, versículo del 1 al 6, es esta lección 11. El título de la lección es Palabras duras para los ricos que oprimen a los pobres. El versículo clave es Santiago, capítulo 5, verso 1, que dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Aquí en la introducción, de nuevo encontramos las palabras que Santiago usó para exhortar. Vamos ahora, dice. Primero, había exhortado a los que orgullosamente hacían planes de viajes y negocios sin tomar en cuenta a Dios, y les enseñó a decir: si Dios quiere. Precisamente en el versículo 1 de este capítulo 5 se dirige a los ricos, no a todos, sino específicamente a los que han logrado su riqueza por medio del abuso de su poder y la explotación de los jornaleros y segadores. Santiago expresó su opinión en cuanto a estos ricos en el capítulo 2, versos 6 y 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? En primer lugar, hermanos, el triste estado de los ricos opresores. Vamos a ver este pasaje que está del versículo 1 al versículo 3. Y que dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En primer lugar, no todo es miel y dulzura. Hay tiempos dolorosos. Hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Hay tiempos en que la fortuna nos acompaña y tiempos de angustiosa necesidad y ruina espantosa. Santiago utiliza palabras duras contra los ricos y les recuerda las cosas que les van a venir. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad
por las miserias que os vendrán. Las riquezas no son eternas. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23:5. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Proverbios 11:4. La situación de los ricos, en segundo lugar, opresores, es triste, porque viene sobre ellos el juicio de Dios. No hay poder que esté por encima del poder de Dios. No hay injusticia que dure para siempre. Un día Dios hará justicia. ¿Cómo describió Santiago el estado de las riquezas de estas personas? Vio más allá del lujo y la ostentación. Riquezas podridas, ropas comidas por la polilla, oro y plata enmohecidos. Ese es el destino de las cosas materiales. Aunque el rico piensa que sus riquezas son para siempre y que son su garantía para el futuro, la verdad es que las riquezas son inciertas. Una persona puede acostarse multimillonaria y despertar completamente arruinada. El Señor Jesucristo dijo unas palabras a las que todos los ricos deben de poner atención. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les citó una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Lucas capítulo 12, versículos del 15 al 22. En tercer lugar, conocemos la historia de un rico que acumuló tesoros y no fue rico para con Dios. Lucas 16, 19 al 31. En esta historia se contrasta la situación del rico con la de un mendigo llamado Lázaro. El rico tuvo una vida espléndida, se vestía de lo mejor y cada día hacía banquete. El mendigo estaba lleno de llagas. Estaba a la puerta de la casa del rico, viendo la abundancia que había en esa mesa. El rico era un egoísta, sin misericordia, pues no compartía sus alimentos con el mendigo, quien ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre. La situación del mendigo era tan triste que hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el mendigo, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Al morir el rico, se encontró atormentado, según dijo en esta llama, y deseaba un poco de agua. El mendigo estaba consolado, el rico atormentado y temeroso de que sus 5 hermanos fueran al lugar donde él se encontraba. Por último, tomemos muy en cuenta lo escrito por el apóstol Pablo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales
son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera a Timoteo, capítulo 6, verso 17. El clamor de los oprimidos dice así, el versículo 4. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Los judíos convertidos conocían el mandamiento de Dios sobre el pago a los jornaleros, que está en Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. 3 cosas no deben hacer los patrones con los que les sirven. En primer lugar, no oprimirlos. El trabajador debe de cumplir sus tareas en el tiempo convenido y se le debe respetar su tiempo de descanso. Es lo justo. Ningún trabajador debe ser oprimido, ni chantajeado, ni amenazado. Hay una dignidad en el trabajador que debe de ser respetada. En segundo lugar, no robarlos. Quienes tienen trabajadores deben de tratarlos con justicia. Es pecado robar. Por tanto, debe entregar íntegramente a su trabajador lo que se ha ganado. Y en tercer lugar, no retenerles el salario. El trabajador tiene necesidades que deben ser suplidas con lo que gana. Retener el salario es una crueldad, un abuso. No está bien delante de Dios. Algunos tienen la costumbre de decir a su trabajador cuando ya hizo su trabajo, después te pago. Y pasa el tiempo y no lo hace. Eso es una injusticia. Los oídos de Dios están abiertos para escuchar el clamor de quienes han sufrido por causa de la ambición de los ricos sin escrúpulos que después de haber recibido el beneficio del trabajo de sus obreros se han hecho los desentendidos para no pagar. Los que abusan engañando a sus trabajadores enfrentarán el juicio de Dios. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo con los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 3, verso 5. Sobre la dignidad de los obreros. Considera los siguientes textos de la palabra de Dios. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mateo 10:10. En el siguiente pasaje veremos cuánto recibían los obreros del salario convenido. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Mateo 20:28. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera Timoteo 5:18. Veamos el
el mal comportamiento de los ricos opresores. Versículos 5 y 6. Dice así: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. La verdad debe ser dicha, aunque sea motivo de escándalo. Santiago deja para lo último las duras palabras que señalan la condición de los ricos opresores. Con toda valentía, con toda autoridad, con toda franqueza y con toda claridad, Santiago les hace ver su mala manera de vivir. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. Vivir así es vivir para uno mismo, es ser egoísta, es ser indiferente al sufrimiento y las necesidades ajenas. Muchos hay que viven únicamente para complacerse, sin importar que aquello que les da placer cause el sufrimiento, dolor y hasta la muerte de otros. Las fortunas de muchos se han acrecentado por pagar salarios que solo alcanzan para medio sobrevivir. En el mundo los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Santiago les dijo: habéis sido disolutos. Se habían entregado a todo tipo de vicios, como decimos, se habían dado la gran vida, comiendo, bebiendo, regocijándose sin tener ningún freno. Por esa razón les digo: habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. No solo habían vivido para satisfacer sus deseos, también habían pecado de otra manera. Para lograr sus planes ambiciosos, no les importó pasar por encima de otros. Habían condenado y dado muerte al justo que no podía defenderse. La ambición desmedida puede llevar al homicidio para quitar de en medio a quien se oponga. En el Antiguo Testamento hay un relato que nos ilustra esto que estamos comentando y que se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 21, de los versículos del 1 al 16. Acab, rey de Israel, quiso la viña de Nabot para convertir a ella en un huerto de legumbres. Nabot se la negó, no quiso que se la cambiara por otro terreno, ni se la quiso vender. El rey se sintió frustrado, se fue a su casa, se acostó y no quiso comer. Cuando Jezabel, la esposa de Acab, se enteró de la causa de la tristeza de su esposo, manejó las cosas de tal modo que logró la muerte de Nabot. Aquel rey tomó posesión de la heredad, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. ¿Qué nos enseña esta lección, hermanos? ¿Qué podíamos aplicar a nuestra vida? La situación de los ricos opresores era triste, porque viene sobre ellos el juicio de Dios. No hay poder que esté por encima del poder de Dios. No hay injusticia
que dure para siempre. Un día Dios hará justicia. Esto debemos de recordar siempre, como aplicación, estando conscientes nosotros mismos de que Dios hará justicia. Los oídos de Dios están abiertos para escuchar el clamor de quienes han sufrido por causa de la ambición y avaricia de ricos sin escrúpulos, que después de haber recibido el servicio de sus obreros se han hecho los desentendidos para no pagar. Y hay que recordar que la ambición desmedida puede llevar al homicidio para quitar de en medio a quien se oponga. Esta es la lección 11 de esta epístola de Santiago. Y pues es toda una contribución del apóstol Santiago al pensamiento cristiano, porque hace, como hemos estado escuchando, pues varias contribuciones importantes. En primer lugar, es un ejemplo de esa literatura arenética tan popular en aquellos tiempos en el mundo secular. Gracias hermanos por su atención a esta lección número 11 del apóstol Santiago de Jacobo, como se le conocía también. Y pues el deseo personal es que sigamos orando a cada instante, orando por nosotros, por los hermanos, y que porque el Señor siga haciendo su voluntad en nuestras vidas, al estar en paz con nosotros mismos. Gracias hermanos, bendiciones para todos ustedes.